¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por ser parte de esta transmisión. En un ratito más les tenemos también un bonus track informativo, pero no quería dejar pasar el día sin llevar a cabo un análisis relacionado eh, con con toda esta narrativa que parte de los Estados Unidos en diferentes frentes, ¿no? Ya ante la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia de la República. Por un lado, acusa a México de abusar completamente de su país, ¿no? Que han sido muy generosos con el nuestro y que México literalmente se ha aprovechado de ello. Acusa a China también de haber cruzado la línea en el canal del Panamá, ¿no? De Panamá. Afirma que Canadá, ¿no? Canadá debe ser visto como Estado. Claro, lo hace de una forma mucho más, amable, porque bueno, a final de cuentas, los canadienses, como dice el maestro Jorge Mahfoud, pertenecen a esa raza superior, ¿no? A los blancos anglosajones. Ahora, ¿a qué se refiere Trump con cada uno de estos temas y cómo juegan los medios de comunicación en todo ello? Me parece importante reiterarlo. El abuso de China sobre el canal de Panamá se refiere a que está haciendo demasiados negocios con Occidente, así de claro, a que China está muy cerca de América Latina. Y América Latina es para los Estados Unidos, y lo digo con todo el respeto para nosotros los latinoamericanos, estoy interpretando la forma como ellos nos ven, un patio trasero, ¿no? Repúblicas bananeras a las cuales Estados Unidos les ha salvado en múltiples ocasiones, ¿no? El, la existencia, ¿no? Con un idioma que no tiene por qué permear en nuestra sociedad anglosajona, un idioma que contamina nuestra cultura. Em, Hay que recordar lo que dijo el presidente Ulysses Grant en 1873 y lo practicaron siempre los británicos, nos recuerda el maestro Mahfoud. Cuando hayamos obtenido todo lo que puede ofrecer del proteccionismo, también adoptaremos el libre comercio, ¿no? Me parece que ahora hay que aplicarlo a la inversa. Es decir, ya expoliaron todo lo que tenían que expoliar, por lo menos la mayoría, gracias al libre comercio, entonces vuelven a ser proteccionistas los Estados Unidos. En este cambio de poder de las élites, ¿no? En esta disputa por parte de la visión elitista de cómo debe ser este planeta. Em, por supuesto que estos grupos, sean Elon Musk, sean Peter Thiel, sea Bezos, sea Musk, sean todos ellos, son demasiado particulares cuando hablan de proteccionismo, ¿no? Tienen una ideología financiera, una ideología moral que se adecúa completamente a sus propios intereses. Lo vemos con el tema migratorio cuando se les pregunta si van a expulsar o a deportar a los migrantes que trabajan en las fábricas de leche que mantienen, son parte, que es propietario, Thomas Homan, ¿no? El zar fronterizo y otros más, ¿qué es lo que dicen, ¿no? Tom Homan, ¿qué es lo que dicen? No, bueno, a esos vamos a cuidarlos, ¿no? Cuando le dicen a Mosco, oye, ¿cómo ves a los inmigrantes que trabajan también contigo? No, 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 hay que cuidarlos también, ¿no? O sea, es decir, es una flexibilidad muy, muy interesada, muy basada en sus propios beneficios financieros. Incluso en 1832, Andrew Jackson, en su discurso en el Congreso, justificó la remoción de los pueblos nativos de sus propias tierras, proclamó, nos agredieron sin que nosotros los provocásemos. Imagínense. Bueno, tuvimos que defendernos. ¿Desde cuándo Estados Unidos mantiene este discurso de víctima de que únicamente se defiende para normalizar y justificar cada acto de barbarie que comete? Por eso es que no sorprende que haya una sociedad colonizada con ese discurso. No es de hace 20 años, 30 años, 40, 100 años, desde hace mucho. El maestro Mahfoud nos recuerda cómo en 1763 hasta el día de hoy, la tradición ha sido forzar a las poblaciones nativas a firmar tratados que luego serían violados por los dueños del cañón cada vez que los tratados limitaban las oportunidades de hacer buenos negocios, despojando a las razas inferiores. Es decir, siempre el racismo como piedra angular, y esto no lo podemos desligar con lo que ahora dice Trump de Groenlandia, ¿no? Puede llegar a un acuerdo en cualquier momento con los más de 50.000 habitantes que tiene Groenlandia y cuando sea necesario despojarlos completamente de ello. El Tratado de Guadalupe de 1848, que obligó a ceder la mitad de México a Estados Unidos por una limosna,
y que nunca se cumplieron los acuerdos que protegían los derechos de los mexicanos que quedaron de aquel lado de la frontera. Recuerdo muy bien al poeta británico, Rudyard Kipling, ¿no? Que expresó una frase muy particular, la pesada carga del hombre blanco, ¿no? Y que esto fue difundido por Tío Roosevelt sobre la humanidad, sobre los invasores de las tierras de negros pacíficos, ¿no? Porque ellos también invadieron las tierras que tenían los afroamericanos. Incluso Roosevelt calificó a la raza negra en su momento como una raza estúpida. Así lo dijo claramente. ¿Cuál es el papel de la prensa en todo esto? Es una pregunta que pone sobre la mesa muchas veces el maestro Jorge Mahfoud y no podemos dejarla de lado. El 9 de enero del 2025, día después de rechazar un anuncio pagado, ¿no? Este, donde se hablaba el genocidio en Gaza, por usar la palabra genocidio. El New York Times publicó el artículo de opinión titulado Los historiadores condenan el oscolasticidio de Israel. La pregunta es ¿por qué? Ah, caray, la Asociación de Historiadores había votado por mayoría abrumadora la condena del bombardeo y total erradicación de escuelas y universidades en Gaza, aparte del asesinato de sus profesores y estudiantes bajo toneladas de bombas, y el artículo destacado cuestionó las razones de la condena. Es más, acusó a los historiadores y a las universidades en general de estar politizadas, ¿no? Algo similar, usted sabe, pasó aquí en México, con el tema del Colegio de México, que recibió una andanada de críticas y señalamientos por parte de un grupo de académicos, de políticos, de conductores de televisión, de pseudo periodistas y demás, por atreverse precisamente a romper su relación con la Universidad Hebrea por el conflicto que existe. CNN, una cadena supuestamente anti-Trump, reflexionó sobre las propuestas expansionistas de Trump y dijo, Trump a su manera está lidiando con cuestiones de seguridad nacional que Estados Unidos debe afrontar en un mundo nuevo, moldeado por el ascenso de China. Las reflexiones de Trump sobre la terminación del Tratado del Canal de Panamá muestran la preocupación, fíjese bien, por la invasión de potencias extranjeras en el occidente, en el hemisferio occidental. No se trata de una preocupación nueva, ha sido un tema constante en la historia, desde la doctrina Monroe de 1823, cuando los colonialistas europeos eran la amenaza. El problema perduró durante los temores comunistas de la Guerra Fría. Los usurpadores de hoy son China, Rusia e Irán. Es decir, ya los medios comienzan a justificar una expansión trompista, ¿no? Con el pretexto de la seguridad nacional. ¿Con qué se ha referido Trump a México? ¿Con qué pretexto? La seguridad nacional de Estados Unidos en el tema del fentanilo. No es para echar atrás. Invasión, amenazas, usurpadores, ignorancia histórica. Lo cierto es que el periodismo se ha vuelto sumamente hipócrita. ¿Por qué? Porque dejó de cuestionar lo verdaderamente cuestionable. Dejó de cuestionar al poder como tal. Dejó de ser útil en toda esta discusión. Usted lo sabe, y vuelvo a citar al gran maestro Jorge Mahfoud. ¿Quién fue John Sullivan? Este periodista tan recordado y reconocido por algunos sectores, él fue el que creó el mito del destino manifiesto para justificar el despojo y masacre de todos los pueblos del oeste y al sur, como siempre basados en el amor de Dios por una etnia humana en particular, ¿no? En este caso, la más violenta que conoce la historia del mundo. Y fue en 1852 cuando Sullivan escribió, este continente y sus islas adyacentes les pertenecen a los blancos. Los negros deben de crear esclavos, deben permanecer esclavos. ¿Qué le parece? El tema del Canal de Panamá es una de las grandes mentiras que ha existido. El Canal de Panamá no le pertenece, ni le perteneció jamás como tal a Estados Unidos. Se construyó en un territorio independiente, soberano, en un país. Si lo llevó a cabo Estados Unidos o no, perdón, es como si llegase aquí a México una gran inversión norteamericana, una gran torre, ¿no? Una gran construcción y nos dijeran, eso es Estados Unidos. Ay, perdóname, pues si lo construiste en mi territorio, este es mi territorio, ¿no? Ahora, Theodore Roosevelt le robó Panamá a Colombia con una revolución financiada por Washington.
El canal, comenzado por los franceses y terminado por Washington, fue de hecho construido con la sangre de cientos de panameños que el histórico racismo olvidó, como olvidó la construcción de las vías de ferrocarriles por parte de inmigrantes chinos en la costa oeste o de irlandeses en la costa este, grupos que sufrieron la persecución y la muerte por pertenecer a las llamadas razas inferiores. Si Washington pagase una mínima compensación por todas sus invasiones a los países latinoamericanos desde el siglo XIX, por todas sus democracias destruidas, por todas las sangrientas dictaduras impuestas a fuerza de cañón, por la política del dólar, por los sabotajes de la CIA durante la Guerra Fría y más acá, no nos darían las reservas de oro de tesoro para cubrir un porcentaje mínimo, no les darían, literalmente. Por no hablar de los crímenes imperiales, muchas veces en colaboración con los imperios europeos, ¿no? Los supuestos enemigos de la doctrina Monroe, esto sobre todo en Asia y en África, que no solo asesinaron a sus líderes independentistas, sino que dejaron mares de muerte y destrucción, todo en nombre de una democracia y una libertad que nunca llegaron y que nunca les importaron a los señores imperiales del poder. El sistema esclavista que le arrebató Texas, Nuevo México, Colorado, Arizona, Nevada y California a México no desapareció con la guerra civil, simplemente cambió de nombre. ¿Para qué? Para continuar haciendo lo mismo, como los bancos y las corporaciones de JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Aetna, que eran corporaciones esclavistas. En 1865, los esclavos de grilletes se convirtieron en esclavos asalariados, ¿no? En muchos casos ya ni eso, ya que trabajaban por propinas, como lo siguen haciendo hoy, por ejemplo, las meseras y meseros. De la misma forma que durante la esclavitud al sistema se le siguió llamando democracia, mientras que sus constituciones, la de 1789 y la confederada de 1861, protegían totalmente la llamada libertad de expresión. Y en todo esto, en toda esta historia, hasta nuestros días, los medios dominantes, los medios corporativos, tienen un pésimo récord de complicidad, siempre en nombre de la libertad. Nos recuerda el maestro Jorge Mahfoud, cuando James Polk logró una excusa para invadir México y robarnos más de la mitad de nuestro territorio. Lo hizo provocando un ataque de falsa bandera. Dijo, es hora de expandir la libertad a otros territorios, ¿no? Refiriéndose al restablecimiento de esclavitud en un país que la había ilegalizado. Una mentira. Sus mismos soldados y generales en campaña, como fue Ulysses Grant, como fue Zachary Taylor o Winfield Scott, reconocieron por escrito que no tenían ningún derecho a estar en territorio mexicano. Bueno, el general Ethan Allen Hitchcock escribió en su diario, a decir verdad, no tenemos ningún derecho a estar aquí. Más bien parece que el gobierno nos ha enviado con tan pocos hombres para provocar a los mexicanos y de esa forma tener un pretexto para una guerra que nos permita tomar California. La nueva prensa masiva de entonces, no, por supuesto, gracias al invento de la rotativa, fue el principal instrumento de propaganda de noticias falsas que lanzó desde la borrachera de las cantinas a miles de voluntarios a invadir México y, como lo reportaron los generales estadounidenses, a matar, robar e incluso a violar a mujeres. Y al parecer Estados Unidos no estaba enviando a sus mejores hombres. Como buen representante, ¿no? De lo que define el maestro Mahfoud de la paranoia imperial anglosajona, Trump fue celebrado cuando al inicio de su campaña presidencial afirmó, contradiciendo todas las estadísticas, que México no estaba enviando a los mejores. Está enviando gente que tiene muchos problemas y los calificó de violadores sexuales. Cuando en 1846 Polk supo de un incidente menor en territorio mexicano, corrió al Congreso e informó, el invasor ha derramado sangre estadounidense en territorio estadounidense. John Quincy Adams lo acusó de haber provocado una excusa para la guerra contra un país que no estaba ni siquiera en condiciones de defenderse. Abraham Lincoln se opuso a esta guerra, que luego Ulises Grant llamó la guerra perversa, y tuvo que retirarse de la política por años, ya que nada más efectivo para silenciar la crítica y una falta moral que el patriotismo ciego, porque se le fueron encima a Lincoln. Lo mismo ocurrió, y lo mismo ha ocurrido en más de 150 años, ¿no? El mito inventado de Maine de 1898 por parte de la prensa amarillista, dirigida por Joseph Pulitzer, imagínense, y será un premio
con el nombre de este tipo que era famoso por el periodismo amarillista junto con William Hartz, uno de los personajes de los medios y y del cine del siglo XX. Bueno, Hertz defendió en su momento a Hitler, al tiempo que acusaba al otro Roosevelt, a Delano Roosevelt, de comunista, ¿no? Por entonces la prensa hegemónica presentó a Hitler como un patriota. Imagínense nada más. Entonces, vaya forma de verdad de Estados Unidos de utilizar, ¿no? De utilizar como siempre a esos medios de comunicación para justificar una historia que ya la conocemos y que se llama fascismo. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer por acompañarnos. Pulgares arriba si les gustó este video, ya lo saben. Nos vemos el día de mañana sábado. Al ratito hay un bonus track, pero no hay todavía narrativas. Hasta la siguiente semana regresan. Quien ya regresa es Manuel Hernández Borbolla. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Como siempre un gusto, como siempre un placer.